Amigos, amigas, bienvenidos a su programa Temas para Todos. Yo soy Margarita María Vergara y usted está sintonizando su canal 12, El de Sucre. Muy buenas, Kevin, ¿cómo estás? Muy buenas, Margarita, feliz de estar en un nuevo programa aquí con todos nuestros televidentes, tocando un nuevo tema que sabemos que va a ser muy importante, que les va a llegar a todas las personas que nos están viendo, ¿cierto, Margarita? Sí. Hoy queremos tocar un tema que a veces es muy difícil de entrar, pero que sabemos que es un tema que es importante de que todos tengamos información. En el día de hoy vamos a hablar del abuso sexual. Así es. Este es un tema del que realmente no nos gusta hablar. Son de esas cosas que queremos mantener en lo privado, incluso nos da vergüenza muchas veces tocar este tema. Pero debemos hacerlo y les voy a dar la razón. Desde Temas para Todos nos pusimos una misión y una visión, y era informar sobre lo que está ocurriendo a nuestro alrededor para que podamos realizar alguna actividad de prevención. Y les voy a comentar algo. El motivo de hacer este programa es que Sincelejo es de los 5 municipios de Colombia con más alto índice de abuso sexual infantil. Muchas veces cuando escuchamos esto pensamos que no, pues que esto ocurre por allá, esto ocurre en otro país, esto ocurre... No, está ocurriendo aquí, puede estar ocurriendo en tu casa, amiga, que me estás mirando. ¿Cierto? Así es. Margarita, pero básicamente empecemos explicando qué es el abuso, porque muchas veces tenemos un concepto de que el abuso y la violación son términos iguales, pero sabemos claramente que son dos términos diferentes. Entonces vamos primeramente explicando qué es el abuso y luego hacemos la diferencia. Sí, es importante que se haga una diferenciación entre abuso y violación, porque los utilizamos indistintamente. Es decir, podemos decir a Margarita la abusaron y a Margarita la violaron y pareciera que estamos diciendo lo mismo. Y no es así. El abuso se refiere al tocamiento, ¿verdad?, de las partes privadas de un menor sin su consentimiento y caricias que lo hacen sentir verdaderamente incómodos. No son de esas caricias de pronto filiales, amorosas, pero de amor de familia, amor de que tú eres mi hijo, yo te quiero, yo te amo. Y otra cosa bien peligrosa es que el 99% de los abusadores están en su casa. Usted los conoce, viven contigo y lo peor, tienen acceso al niño o a la niña. Tienen acceso. Cuando estamos hablando de violación, significa que de alguna manera tiene que haber habido penetración por cualquier parte del cuerpo y con cualquier objeto. ¿Qué estamos diciendo con eso? Kevin, que realmente una mujer puede ser acusada de violar. ¿Sí? Porque si la definición es la introducción de un objeto por cualquier parte del cuerpo de un menor, una mujer pudiese también ser acusada de haber violado un niño. Margarita, y algo que tú comentas y es muy cierto, es que la mayoría de las personas que abusan siempre están a nuestro alrededor y muchas veces las familias están como viendo algunas cosas y como se presentan en el entorno familiar, deciden callar y hacerse como lo que no saben realmente lo que está sucediendo. Y esto es el error más grande, porque como tú decías, ya la persona está viendo, porque muchas veces en las noticias, y si nos damos cuenta, la violación siempre es de un padrastro, de un tío, de un familiar muy cercano, no es una persona que tú realmente nunca has visto. No. Lo que se conoce como abuso de potrero o violación de potrero es el 0.5. Realmente los abusos son cometidos por miembros de la familia que tienen el acceso al menor, porque es que
¿cómo se va a acercar? Ahora, el proceso del abuso es totalmente diferente al proceso de una violación. Es decir, en la violación se coge a la persona así de manera abrupta y se penetra el acceso de una manera abrupta, violenta, por eso la palabra violación, que viene de que es algo violento, no es algo que sea de una manera tranquila. En cambio, con el abuso ocurre totalmente lo contrario. Es como que el agresor, ustedes han visto un gatito cazando un ratón. Eso es un agresor sexual. Busca a la víctima, va mirando las condiciones, inclusive la pone a prueba, por increíble que parezca, la pone a prueba. ¿Cómo la pone a prueba? Se los voy a contar. Les cuento un secreto y dice, esto nadie lo debe saber, esto es entre tú y yo. Y ya eso es un indicador para él que va a ser capaz de mantenerse el silencio, mantener ese silencio y no va a comunicar lo que está sucediendo. Entonces esto se da de una manera paulatina, de una manera muy pausada, con acercamientos lentos, no se da de una manera abrupta como puede ser el caso de una violación. Margarita, y nos damos cuenta que esas personas que cuando decías tú del abuso siempre tienden a ir engañando a la víctima, más que todo lo hacen con niños que ellos saben que son más fáciles y les dicen, ay no, pero es que yo te tengo este regalito. O sea, los van llenando, los van cubriendo para poder ir haciendo esas cosas. Normalmente ellos son como dicen, voy a comprarlo para luego poder hacer. Así es. O sea, siempre van pensando más allá. Tuve la oportunidad de vivenciar un caso donde el propio papá abusaba y hubo la violación de la hija. La muchacha nos comentaba de que Margarita, él abusaba de ella desde que ella tenía 7 años. O sea, es algo de que el propio papá abusaba de ella. Pero Margarita, yo creo que este es un tema que es un tema muy profundo y que es un tema muy extenso. Por eso vamos a ir a un corte de comerciales y queremos que todos nuestros televidentes que están ahí observándonos nos llamen, nos dejen sus sugerencias. Ya saben que nos pueden marcar al número 276-5028. También nos pueden escribir al WhatsApp que aparece aquí debajo de la pantalla y nos pueden escribir en el Instagram como Temas para Todo Uno. Ya volvemos. Amigos, amigas, usted está sintonizando su canal 12, el de Sucre. Su maravilloso programa Temas para Todos, especialmente hecho para ti. Así que no te desconectes, que estamos hablando de un tema bien interesante, que es un flagelo que de alguna forma nos compete a todos y a todas y que debemos procurar tener la mejor atención. ¿Cierto, Kevin? Así es. Margarita, estamos hablando en el día de hoy del abuso sexual. Estábamos comentando el ejemplo que te estaba diciendo, pero Margarita, yo te quería preguntar, ¿cuáles son las señales que lo pueden a uno alertar de que en su casa o a nuestro alrededor se está presentando algún caso que uno dice, no, pero estas señales me está indicando que algo está sucediendo? Así es. Lo primero que yo quiero que tú sepas es que esto puede estar pasando en tu casa. El abuso sexual no tiene excepción de religión, de estrato social. Una cosa curiosa, que siempre que escuchamos algo sobre abuso sexual, infantil, siempre pensamos que esto es algo que ocurre en estrato 0, 1, 2. No, señores. Esto no respeta estrato, no respeta en ningún momento ni religión, ni color de piel, ni tipo de familia. Puede estar ocurriendo en tu casa y es importante, prende la grabadora y comienza estos síntomas. Si tú comienzas a percibirlos, presta atención.
Desde el punto de vista de la conducta, una de las cosas que a mí me alerta muchísimo es que tú coloques a tu hijo o a tu hija a jugar libremente, ¿verdad? Tú le colocas una serie de juguetes en un determinado espacio y el tipo de juego te puede indicar si ese niño o esa niña está siendo abusada. Por ejemplo, yo estaba haciendo un taller en un CDI y les regalé a los niños plastilina. Y eran niños de 2 años. Y recuerdo perfectamente bien que una chiquita comenzó a hacer un pene con la plastilina. Y yo la observaba. La miraba. Y yo quería saber qué iba a hacer. Cuando yo veo que ella coge ese pene que había hecho con plastilina y se lo quería introducir en la vagina de una de las compañeritas. Por supuesto, inmediatamente yo le avisé a las personas indicadas porque solo había 2 respuestas para esta situación. O lo estaba viendo o se lo estaban haciendo. Entonces, el tipo de juego es bien importante. Otra cosa, si tú tienes una niña que siempre tú la dejas, a ver, con Hugo, todos los días la dejas y la niña siempre se queda feliz con Hugo, nunca pone problema. Y de pronto un día la niña, yo no quiero ir donde Hugo, yo no quiero ir donde Hugo, que no. Pero no te dice nada. Eso es algo que tú tienes que pensar. ¿Por qué? Porque si antes se quedaba feliz, contenta, era la persona que cuando tú necesitabas hacer algo, pues ella se quedaba ahí, porque ahora cambia. Entonces fíjate, el tipo de juego que no son acordes con el desarrollo sexual que debe tener un niño, el hecho de que rechaza a ciertas personas es algo importante. Dolores al caminar, dolores al sentarse, en el bajo vientre, ¿verdad? Pesadillas. Las pesadillas los terrores nocturnos son fuertes indicadores que puede estar ocurriendo un caso de abuso sexual. Y es importante que tú lo sepas. Kevin, te quiero hacer un comentario. ¿Cuál piensas tú que es la reacción de un docente cuando llama a un papá? Muchas veces para comunicarle que está viendo cosas que no le llaman la atención. O sea, que le inquietan, que le están llamando la atención, que le preocupan. Margarita, muchas veces los padres de familia tienden a negar estas situaciones, a decir, esto no es posible en mi casa. Es que en qué momento ella ve estas situaciones, porque lo primordial que se presenta a veces es la negación por parte de ellos. No aceptan que se puedan estar presentando estas situaciones. Y esto es lo más triste, Margarita, porque a veces yo siento que los padres de familia o las madres, en el fondo ellas saben de que algo está sucediendo, hay algo mal, pero sin embargo ellas dejan que muchas veces las situaciones trasciendan. Y muchas veces, desafortunadamente, permiten que las situaciones trasciendan por una razón que es económica. Así es. ¿Por qué? Porque el hecho que yo denuncie al agresor, el hecho que yo diga, este es un agresor, significa que tiene que haber un cambio en la casa, ¿verdad? Tiene que ocurrir un cambio. Esa persona debe salir. Muchas veces yo le planteaba a las madres de niñas que han sido agredidas sexualmente que bueno, que el agresor debía salir de la casa para poder proteger a la niña. Y la respuesta de ellas es, ¿de qué me sirve a mí que él vaya detenido? ¿Y quién me va a dar a mí el dinero para los otros niños? O sea, yo siento que mis ojos se van como que poniendo así, porque me parece una cosa increíble. O sea, que ella prefiera sacar a su pequeñita de la casa, lo que psicológicamente la va a afectar muchísimo, porque una de las cosas que los abusadores utilizan es decir eso, nadie te va a creer, te van a sacar de la casa, ya nadie te va a querer. Y entonces el sacar a un niño de su casa, de su hogar, de su entorno, es prácticamente confirmarle que él es el agresor. Lo hace sentir como si él o ella fuese el que está provocando la situación. Por Dios, ¿cómo va a estar provocando la situación? Hubo
Ay, no, que cada vez que me acuerdo me da una ira. Hubo alguien que me dijo que no iba a criar pollo para que otro se fuera a comer sancocho y estaba hablándome de una niña chiquitica de 4 o 5 años. Yo creo que ese día fue el día que tuve que, en mi vida, que tuve que usar el mayor autocontrol posible porque de verdad que es tremendo. Así es, Margarita. Bueno, Margarita, vamos a ir a un corte de comerciales, pero después de este corte vamos a hablar sobre el perfil de los agresores. Yo creo que esto es muy importante, conocer cuál es el perfil de esas personas. Pero ya saben que se pueden comunicar con nosotros a nuestro número fijo 276-5028. Aquí debajito de nuestra pantalla aparece el número que nos pueden escribir a WhatsApp y dejar sus mensajes. También pueden escribirnos en Instagram, Temas para Todos 1. Ya volvemos. Amigos, amigas, continuamos aquí en su programa Temas para Todos, con un tema realmente espinoso, ¿verdad? Así es, Margarita, un tema que en la actualidad se está presentando demasiado y lo que más me preocupa es que este tema se presenta más en los menores de edad. Margarita, yo quiero que expliques cuál es el perfil de los agresores que muchas veces pues no los conocemos. Sí. Y también quiero que nos expliques el perfil de las víctimas. Así es, vamos a hablar un poco sobre, bueno, qué características tienen los agresores y qué características tienen las víctimas. Piensen un momentico cuando ustedes le hablan de un agresor sexual, ¿cómo se lo imaginan? Yo creo que quizás con un morral aquí al hombro, con un saco todo sucio, con cara de depravado, maloliente, y qué pena decirles, pero no es así. Un agresor sexual siempre intenta ante la sociedad, ante la comunidad donde se desenvuelve, de dar una perfecta imagen. Es que inclusive la persona se entera de la agresión y dice, no puede ser, si ese hombre casi era un santo. Cualquier persona, y allí es donde radica la mayor dificultad, cualquier persona puede ser un agresor sexual. Puede ser el pastor, puede ser el sacerdote, puede ser el papá biológico, puede ser el agresor sexual, tíos, abuelos, cualquiera. En estas personas ocurre algo, no se ha instaurado la prohibición de que con la familia no se debe tener ningún tipo de acercamiento sexual. Estas personas se conocen como pedófilos porque se excitan únicamente con niños y con niñas. Y el peligro de no denunciar es que muchas veces esto continúa. Hoy es la prima, mañana es la hermanita. Es decir, no hay un agresor único, un agresor sexual único que vaya a abusar solamente de una sola criaturita, abusa de muchas. O sea, cuando usted denuncia, y esta es una invitación para que usted lo haga, si es el caso, denuncie, porque usted no está salvando solamente la vida de esa criaturita, sino que también está salvando la vida de muchas otras. No sé exactamente en este momento con exactitud cuántos niños y niñas Garavito, por ejemplo, las agredió sexualmente, pero fueron muchísimas. Demasiado. Estamos hablando más de, ¿qué? 200. Entonces, usted debe proteger. Entonces, si usted está notando estos síntomas, los dolores, las dificultades para caminar, si el profesor te está llamando y te está diciendo que la conducta de tu hija es extraña, no agredas al profesor. Los docentes están capacitados para detectar estos síntomas. Entonces, si te está llamando, no es para que lo agredes y para que tomas una actitud de voy a sacar al niño de este colegio. Me haces el favor y me das todos los papeles porque yo lo saco ya.
de este colegio, porque ustedes están pensando que oiga, si profesor Lester pasa 8 horas, es posible que esté viendo cosas que usted en su casa, porque usted trabaja, porque se ocupa de las labores domésticas, no lo esté mirando. Y entonces es importante que usted venga y preste atención. Ahora, si usted es una persona adulta y ha sido víctima de cualquier tipo de agresión sexual, la recomendación que puedo dar en este momento es que se quede como está. Porque precisamente es muy difícil detener a una persona, porque cuando es un adulto que es víctima de una violación, lo primero que quiere es ducharse, quitarse la ropa, muchas veces queman la ropa, se bañan. ¿Y qué sucede con eso? Se van eliminando todas las pruebas posibles y es muy difícil detener a estos individuos, y por eso es que todavía por ahí andan en circulación. Margarita, y un tema que quiero tocar, y es que muchas familias no denuncian por el qué dirán. Es que imagínate si mis vecinos o si las demás personas se enteran que mi esposo abusaba de mi hija. Entonces yo mejor, mira, prefiero quedarme callada y que la sociedad no se entere. A mí me es muy difícil entender cómo pasa uno de víctima a agresor. Así es. Porque es que entonces, si se dice que a esa niña la violaron o a ese niño lo violaron, entonces ya es mirado así como si él tuviera la culpa. Lo primero que yo le tengo que hacer sentir a mi hijo de 5 años que un hombre de 30 lo violó. Óigame, mi hijo es una víctima. Muchas veces, cuando se cuenta el secreto familiar, la reacción de los padres es de violencia. Tú lo buscaste, tú lo provocaste, seguro que tú estabas haciendo algo. Por favor. Margarita, y esto se presenta más cuando es el caso de un padrastro. Entonces ya la mamá comienza a decir, pero es que tú permanecías en ropa que no era la adecuada. Es que tú le dabas motivos, y es algo muy cierto lo que tú estás comentando, y es que en vez de darle un apoyo al niño o a la niña que está pasando por un momento tan difícil, lo que hacemos es afectarlo más psicológicamente y emocionalmente. O sea, para él es algo súper duro decir, estoy pasando por esta situación, pero mi mamá cree que yo soy la culpable de lo que estaba sucediendo. Y quizás corroborar de alguna u otra forma todo lo que el abusador le decía: te vas a quedar solo, nadie te va a querer, te van a sacar de tu casa, nunca a mí me va a pasar nada. Entonces, Margarita, yo creo que para finalizar con este tema, yo quiero dar unas recomendaciones. Yo quiero que a todas esas personas que nos están viendo, que estamos hablando de un tema que es un flagelo que se está presentando mucho, yo quiero que les des unas recomendaciones, qué alertas pueden tomar. Mi mejor recomendación es que cualquier cambio de conducta que usted observe en sus niños, usted busque ayuda profesional. Margarita, una pregunta. Cuando se presentan estos casos, ¿a qué parte pueden acudir? ¿Dónde pueden recibir la atención necesaria? Hay que realizar una denuncia en la fiscalía, ¿verdad? Pero no solamente en este tipo de casos debemos trabajar como en 2 líneas. Una es la línea de judicialización, es decir, que esta persona, el agresor, finalmente se ha detenido. Pero también debemos trabajar en el área de recuperación psicológica, porque es que pueden haber trastornos a nivel de la sexualidad, de la percepción de la sexualidad, de cómo se miran a las personas adultas, de culpabilidad, de baja autoestima, de insomnio. Entonces, amigos, amigas, de verdad que prestémosle atención a nuestros niños. Vea, tener un hijo es un privilegio. Hay muchísimas mujeres que ustedes no se imaginan la cantidad de dinero que han gastado en tratamientos para tener un hijo, para tener una hija. Y tú que lo tienes, y quizás no solamente tienes uno, sino 2, 3, cuídalos bien. Son tu responsabilidad. Tú decidiste traerlos al mundo, son tuyos, tú los cuidas, debes hacerlo bien. Y yo creo que ese es mi mensaje final.
Así es, Margarita. Yo creo que todas las personas que nos están viendo en el día de hoy saben que los hijos son lo más valioso y que deben estar muy atentos a toda la situación que se presentan y no hacerse los ciegos o los sordos ante esta situación. Yo creo que este es un tema bastante extenso, pero que en el día de hoy tratamos de explicarlo globalmente en todo y desmenuzarlo un poco. Y yo sé que a todas las personas que estuvieron ahí muy atentos les llegó un mensaje. Margarita, quiero despedirme de todos los televidentes en el día de hoy. Fue un placer estar con todos ellos y decirles que por favor no se les olvide dejarnos sus mensajes en nuestro Instagram. Nosotros estamos para ustedes, para leerlo. Nos pueden escribir qué tema quieren escuchar y nosotros con gusto vamos a estar atentos. El Instagram es Temas para Todos 1. También nos pueden escribir a nuestro WhatsApp que aparece aquí en pantalla y nos pueden llamar a nuestro número fijo 276-5028. Los esperamos mañana, que pasen un resto de día muy bien.